Hola Capricornio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas. Aquí Capricornio, quizás muchos de ustedes tengan algún tipo de situación poco fácil en su vida, algo que les está dando miedo, algo que ustedes creen que es poco fácil de controlarse. Podría ser deudas, alguna situación laboral tensa, algún problema emocional que a ustedes les parece que esto no tiene solución, que no tienen cómo salir, que no ven cómo esto se podría estar arreglando. Sin embargo, la carta de la fuerza está diciendo que aquí hay algo que va a darte la capacidad de controlar la situación, que hay algo que va a estar controlando esa situación externa a ti con muchísima seguridad. Aquí tú vas a vencer sin violencia. Aquí esta situación que te rugía al oído y te daba miedo, finalmente vas a poder controlarla. Acá la fuerza dice que tú vas a tener el mando, que vas a tener el control. Este es el espíritu domando la materia. Aquí viene un tiempo donde le vas a poner fin a estos miedos que te paralizaban o alguna situación que tú decías, no veo cómo la voy a solucionar. Y la carta de la reina de copas, acá es alguien que te va a poder estar ayudando a que esto se controle. Esto puede referirse a una hermana, una madre, una tía, una amiga, una hija, alguien que podría estarte apoyando. Si me dices, no tengo a nadie femenino cerca de mí que me puede estar apoyando, que me puede estar ayudando, que emocionalmente me puede decir cómo solucionar este problema, cómo controlarlo. Esto es alguien muy intuitivo, ¿ok? Si ves que no hay nadie a tu alrededor con esas características, esto podría referirse a un guía con energía femenina, a alguna virgen que ustedes crean, algo de energía femenina, de energía maternal, de energía protectora. Así que si tienen alguien o creen en alguien con estas características, pues simplemente pídanle ayuda porque definitivamente les va a ayudar a controlar esta situación. Si tienes algún familiar femenino alrededor tuyo, pues hazle caso porque es una persona muy, pero muy intuitiva. Y acá este as de bastos, definitivamente la posible solución a esta situación aquí sería una nueva oportunidad que va a estar llegando aquí al inicio de un proyecto, aquí al inicio de algún tipo de empresa o alguna iniciativa importante. Puede ser un nuevo trabajo, aquí hay una oportunidad, aquí hay creación, aquí hay invención y la energía de dar los primeros pasos en algo con muchísimo impulso y muchísima decisión. Aquí puede referirse a la llegada de oportunidades, de recursos, incluso de dinero o algún tipo de herencia. Pero siempre es más hacia la parte de creación, de comenzar algo nuevo. Esto es una energía que te impulsa a crear algo de este tipo y tiene muchísimo potencial de crecimiento y de expansión. Y no solo es la energía de la creación, sino que también tiene la fuerza necesaria para que las cosas se pongan en marcha, para que las cosas avancen. Pero este avance no va a ser tan rápido porque este caballero de oros me dice, es el caballero del tarot más lento que existe. No es que no se mueva, no es que esté estático, sí se mueve, pero se mueve excesivamente lento. Entonces esta solución tú podrías estar pensando, se demora mucho, voy a demorarme demasiado, no acaba de llegar, no lo veo. Pero definitivamente esto sí podría ser algo que te traiga un ingreso estable, un ingreso seguro, un ingreso que es poco a poco. No es algo que venga rápido de sopetón y ya tú lo recibas. No, esto es algo que viene con muchísima lentitud. Así que tienes que tener paciencia. No es que no se mueva, sí se mueve, pero con calma. Vamos a ver ahora qué más viene para Capricornio. Este 8 de oros Capricornio me está diciendo que ustedes van a estar trabajando, dedicando tiempo a pulir sus habilidades. Acá van a estar aprendiendo, van a estar capacitándose o perfeccionando las técnicas en un proyecto, un oficio o en algún negocio. Esto puede referirse
a que ustedes, si están en un pequeño emprendimiento, pues quizás estén mirando a ver cómo pueden hacer las cosas mejores para atraer más clientes, o cómo pueden mejorar con sus proveedores, o simplemente cómo pueden perfeccionar lo que hacen para que el costo sea menor o hacerlo mucho más rápido. Si estás en un empleo trabajando para alguien, pues esto puede referirse a que tu empleo podrían estarte dando algún tipo de capacitación, o simplemente tú estés aprendiendo de otras personas cómo hacer las cosas a mayor velocidad o muchísimo mejor. Aquí ustedes van a estar buscando información, van a estar practicando y van a estar aplicando nuevas habilidades para mejorar su desempeño y los resultados que estarían obteniendo en lo que hagan. Y la estrella, pues la estrella acá te va a llegar todo lo que tú necesitas para continuar tu proyecto, tu trabajo, tu inversión. Aquí definitivamente esto que traía pues el inicio de algo y que viene lento, aquí definitivamente se te van a dar los recursos para que esto prospere, para que esto avance. Acá va a haber un flujo constante de ayuda, va a haber información, vas a tener claridad, aquí vas a tener guía, como te decía, junto con la carta de la Reina de Copas, que decía que es una persona o es alguien que tiene muchísima intuición. Pues definitivamente la estrella, esta persona te va a servir como guía, alguien que te va a estar apoyando. No solamente te va a estar apoyando, te va a estar dando los recursos que tú necesitas. Aquí todo lo que estaba estancado, todo lo que estaba seco, todo lo que necesite moverse, va a comenzar a moverse, va a recibir el apoyo necesario para continuar adelante. Y el 9 de bastos. El 9 de bastos me está hablando que muchos de ustedes se sienten cansados, se sienten agotados, se sienten frustrados. Quizás estás al borde de rendirte, ya no puedes más, como estaba en esta situación que dije de la carta de la fuerza, que había algo que les daba miedo, que ya no podían más. Pues este 9 de bastos es precisamente eso. El 9 de bastos es que el agotamiento es extremo. Ustedes todavía se mantienen de pie o se mantienen firmes, se mantienen en la batalla. El 9 de bastos es la carta de no te rindas, de si las cosas van lentas, si las cosas no van como ustedes quieren, si las cosas están un poco flojas, pues definitivamente esta carta te habla precisamente de eso, de que esperes un poco más, de que aguantes, de que vas a estar recibiendo lo que tú necesitas, así que no te rindas. Este 9 de bastos es, como yo digo, cuando salen las fotos de que están excavando y hay oro o hay piedras o hay diamantes allá y la persona está dando pico aquí y deja de hacerlo y ya el tesoro está pues pegado, y el tesoro está al obtenerlo. Pues has pasado mucho trabajo con algo y estás al obtener los frutos, los beneficios, así que no te rindas en este momento, Capricornio. Y con respecto al caballero de espadas, acá el caballero de espadas, aunque está sentado en el tarot normal, pues esto es una energía decidida, rápida, directa. Aquí va a estar avanzando con determinación, con habilidad, con valentía. Aquí esto te está diciendo que van a haber movimientos fuertes, van a haber decisiones que requieren que tú tengas rapidez mental para poder resolverlas, que vas a tener que usar tu agilidad mental. Aquí esto puede traer desafíos, puede traer confrontaciones, así que esta carta te exige que actúes con estrategia y con muchísimo juicio. Aquí se van a desbloquear situaciones, se van a impulsar proyectos, aquí se resuelven conflictos. Aquí si había algún tipo de bloqueo, esto lo elimina por completo. Aquí los recursos se movilizan y se movilizan rápido. Como te decía que la estrella, que la cosa empezaba a fluir, pues aquí acelera a este caballero de oros. Ya aquí este caballero de oros con este caballero de espadas, siendo uno lento y el otro rápido, pues este te va a traer seguridad económica, te va a traer estabilidad y te va a traer un flujo constante de dinero. Y el caballero de espadas pues le va a imprimir velocidad a este caballero de oros. Aquí esto se acelera, esto coge un ritmo pues muchísimo más ágil, porque el caballero de oros es extremadamente lento, pero el de espadas no. El de espadas es decisivo, el de espadas rompe cualquier bloqueo que exista. Acá los resultados pueden ser muy beneficiosos, pero tienes que prestarle mucha atención a las cosas, tener agilidad mental para resolver, para enfrentarte a todo, y tienes que hacer un análisis de todas las cosas antes de comprometerte
en algo. Pero definitivamente aquí vienen movimientos muy, muy rápidos para ustedes. Vamos ahora con Lenormand. Aquí, Capricornio, hay un hombre que puede ser tú o alguien que te ayude y va a estar terminando, cortando con alguna situación desagradable en la vida de ustedes. Pueden ser ustedes o alguien simplemente que te ayude, y esto definitivamente va a estar provocando un cambio o un movimiento importante. Esto puede ser un cambio de trabajo, un traslado o algún viaje inesperado. Puede ser también la ruptura de una situación que te obliga a moverte, o un giro simplemente que te saca de donde tú estabas, que te saca de esta situación. Vamos ahora con un mensaje para ustedes del oráculo de la sabiduría. Capricornio, te dicen con esta carta que es momento de sentirse orgulloso de los logros que has obtenido, que estás haciendo un buen trabajo, proporcionando un servicio excelente y siendo bien compensado por esto. Te dice que el mundo se ilumina con tu gratitud y que te sientes feliz con los frutos de tu arduo trabajo y de tu creatividad. Que si te paras a pensarlo, pues tienes muchas cosas por las que agradecer, que tu alma siempre ha sabido que podías conseguir cualquier cosa que te proporcionase gozo y felicidad. Siempre, señores, aunque nos estén pasando cosas desagradables, siempre hay algo por qué sentirse feliz. Siempre hay algo por qué dar las gracias. Así que, Capricornio, te dejo la frase para que me la dejes en los comentarios. Yo siempre estoy feliz. Yo siempre estoy feliz. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.